Este módulo propone una reflexión sobre la antropología, sobre qué es el ser humano. Porque solo si entendemos qué es el ser humano, podemos decidir qué prácticas, diseños y decisiones nos humanizan y cuáles nos deshumanizan. Propongo varias ideas clave. La primera es que somos cuerpo, no solo tenemos un cuerpo. Por otro lado, también tenemos interioridad, una conciencia, una memoria, libertad y un deseo de buscar la verdad y el sentido en nuestras vidas. Por otro lado, somos seres relacionables, nos hacemos con otros y para otros. Y además, por último, poseemos una dignidad que no depende del rendimiento ni de la utilidad que podamos dar. Con este marco, luego podremos evaluar las tecnologías, las políticas y los hábitos según si cultivan esta interioridad, fortalecen las relaciones o respetan la dignidad. ¿Es el cerebro humano simplemente un sistema de reconocimiento de patrones? En la figura vemos la portada de un libro de Ray Kurzweil muy popular sobre este tema, un importante pensador transhumanista que fue ingeniero jefe de Google. También vemos una ilustración del Blue Brain Project, que intenta simular el cerebro humano. Y es cierto que nuestro cerebro detecta regularidades en casi todo, en el habla, en los gestos, en la música o en los rostros. Aprender un idioma, conducir o anticipar la jugada de un compañero es en gran medida descubrir patrones y generalizarlos. Pero reducir al ser humano a una máquina de reconocer patrones, pues se queda muy corto. Cuando una persona reconoce un patrón, lo hace desde una biografía, desde una historia de vida, con un cuerpo que siente y con fines que escoge. No solo distingue regularidades, sino que entiende qué es lo que significan, valora si son buenas o malas y responde a ellas con libertad y con responsabilidad. Esta capa de significado, de valor y de propósito, esta interioridad, es la que diferencia a un sujeto humano de un sistema estadístico que simplemente ajusta correlaciones. Los avances que nos han traído los últimos años en el análisis de datos son completamente impresionantes. Los LLM traducen con fluidez y sintetizan textos complejos. El procesamiento de imágenes es capaz de identificar tumores milimétricos o defectos en piezas industriales. Los sistemas de ayuda a la conducción interpretan una escena de carretera en tiempo real. O, por ejemplo, en salud, los algoritmos son capaces de pronosticar reingresos o detectar anomalías invisibles al ojo inexperto. En determinadas tareas la precisión iguala o incluso supera a la del ser humano y esto merece nuestro reconocimiento, pero al mismo tiempo exige prudencia porque que una herramienta alcance o supere nuestro rendimiento no supone que reproduzca lo humano en su totalidad, sobre todo en lo que tiene que ver con esa interioridad. Y es que en todo lo que tratamos en la IA no hay un qualia, no hay una experiencia subjetiva cualitativa, que es a lo que nos referimos con ese término, por ejemplo, con el color rojo. Y es que ver el color rojo es algo completamente distinto a detectar una determinada longitud de onda, como por ejemplo haría la app de Pantone que está representada en la figura. Aquí es donde está el límite antropológico. No hay qualia significa que el sistema no siente nada. No hay experiencia subjetiva del color, pero tampoco del dolor que está detrás de las salidas. No hay comprensión significa que aunque conecte las palabras correctas, no capta su sentido como lo capta quien lo ha vivido o quien ha amado o sufrido lo que nombra. No hay intencionalidad significa que no dirige sus actos hacia fines que elija por sí mismo, simplemente optimiza una función definida por los programadores. Y el que no hay responsabilidad significa que cuando ocurre un daño no tiene conciencia moral ni puede responder de ello. Quien debe responder es el ser humano, la organización y las personas que lo diseñan, lo despliegan y lo supervisan. Un modelo puede describir con precisión el dolor ajeno, pero no puede padecerlo. Puede recomendar una terapia, pero no puede comprometerse con el bien del paciente. Lo ocurrido con Blake Lemoine, un ingeniero de Google, ilustra muy bien las posibles confusiones. Mientras entrenaba un LLM conocido como Lambda, el ingeniero afirmó que el modelo era consciente y pidió que se le concediesen derechos. Sin embargo, cuando uno lee las conversaciones que tuvo con el modelo, resulta claro que no había nada más que patrones. Por ejemplo, al preguntarle ¿qué te gusta más hacer?, el modelo devolvía, pues pasar tiempo con mi familia y seres queridos. Obviamente, solo reproducía lo que millones de seres humanos han compartido en millones de documentos que se habían utilizado para entrenar a Lambda. Sin embargo, como decíamos, imitar el discurso de la emoción no es equivalente a tenerla. La apariencia de mente no es mente.
y si evitamos esta distinción, corremos el riesgo de atribuir derechos, deberes o autoridad a un sistema que solamente está, de alguna manera, jugando a adivinar la siguiente palabra. Metiéndonos más en esto, podemos fijarnos en el test de Turing, que propone algo muy concreto. Si a través de una conversación no podemos distinguir a la máquina de una persona, entonces diremos que la máquina es consciente. Con las técnicas actuales veremos sistemas que aprueban este test en muchísimos contextos que están acotados pero que son muchos. Sin embargo, aprobar este test no implica consciencia ni comprensión, solo significa que la simulación es muy buena. La cacatúa puede ser una imagen muy útil para entender esto. Una cacatúa puede repetir sonidos humanos con una fidelidad asombrosa, pero esto lo hace sin entender nada de lo que dice ni experimentar emociones en concordancia con las palabras que está pronunciando. Y de la misma manera, un modelo puede encadenar frases con un sentido estadístico sin conectar esas frases con una experiencia vivida del mundo, porque no la tiene. Y confundir imitación con comprensión es un error con graves consecuencias. Una parte creciente de nuestras interacciones será con avatares de inteligencia artificial o asistentes que a simple vista nos van a parecer muy semejantes a las personas. Y es probable que muchos avatares que encontremos sean sistemas capaces de conversar con una empatía simulada, recordar nuestras preferencias o encajar en nuestra vida cotidiana. Van a pasar ese test de Turing, pero no van a ser conscientes, y esto tiene implicaciones sociales y éticas. Si delegamos la escucha, el consuelo o el acompañamiento a sistemas que parecen comprender o ser empáticos sin serlo realmente porque no pueden, corremos el riesgo de sustituir vínculos humanos por simulaciones vacías. La pregunta práctica es cómo utilizarlos para apoyar las relaciones, pues por ejemplo, ampliando la accesibilidad o aliviándonos tareas rutinarias sin reemplazar el encuentro real entre las personas. Porque si no distinguimos bien entre apariencia y realidad, pagamos un coste muy alto. En lo personal puede crecer la soledad en las pantallas, atrapados en las pantallas, la ansiedad por comparación y también tenemos todos los problemas derivados de la pérdida de atención o la pérdida de habilidades o de skilling. En lo social se multiplican las consecuencias de todo esto. Tenemos un efecto cámara de eco que está siendo muy intensificado por la inteligencia artificial y por el análisis de datos. Se polarizan los discursos y se normaliza que una parte de la población viva mediada por interacciones que imitan lo humano sin ser verdaderamente humanos. La antropología nos recuerda que la persona florece cuando cultiva esa interioridad, los vínculos y trabaja en el sentido de su vida. Cualquier tecnología que erosione estos tres ejes nos empobrece por muy eficiente que parezca ser. Además están los errores propiamente técnicos que se vuelven éticos cuando afectan a las personas. El sobreajuste, por ejemplo, ocurre cuando un modelo memoriza el ruido del pasado y falla al enfrentarse a casos nuevos. El sesgo algorítmico aparece cuando los datos con los que entrenamos no representan bien a toda la población o cuando usamos variables que actúan como proxies de atributos sensibles. Por eso el reconocimiento facial, por ejemplo, tiende a cometer más errores con personas de piel oscura cuando se ha entrenado con menos imágenes de ese grupo. O un sistema de puntuación de crédito puede discriminar si utiliza algunas variables que estén muy correladas con la renta o el origen de las personas. La transparencia, la validación por subgrupos, la calibración y los mecanismos de recurso que se pueda apelar a las decisiones son indispensables para detectar y corregir estos fallos antes de que se traduzcan en un daño real. Pero tras estas prácticas está una idea clave que nos ha iluminado la antropología, que solo el ser humano comprende, solo el ser humano es responsable. Por eso necesitamos sistemas transparentes que nos ayuden a entender. Una caja negra es un sistema opaco que ni comprende ni deja comprender a sus amos, es como un perro del hortelano. Buena parte de la algorética, la ética de tomar decisiones basadas en datos y usando algoritmos, se deriva de comprender la responsabilidad de las decisiones y de proteger la vulnerabilidad humana.